Buen día para todos. En esta actividad se hablará sobre los trastornos de personalidad. Será presentado por Carolina Gómez y quien les habla, Lorena Moreno. Como introducción hablaremos del trastorno bipolar. Este tipo de trastorno entra en lo que llamamos trastornos de estados de ánimo. Y su característica principal es que la persona experimenta cambios muy intensos y duraderos en sus emociones, su energía y su comportamiento. No se trata solo que tenga altibajos como normalmente podemos tener todos, sino que son cambios tan profundos que pueden afectar significativamente la vida personal, sus relaciones, sus estudios o hasta su trabajo. Según el manual de diagnóstico que usan los profesionales de salud mental, el DSM-5, el trastorno bipolar tiene su propia categoría, porque incluye episodios de manía como euforia extrema, mucha energía y a veces ideas aceleradas, o la hipomanía, que es una forma más leve de la manía. Por eso es fundamental conocer sus tipos y sus criterios para poder evaluarlo correctamente y brindar el tratamiento más adecuado para quien está viviendo este tipo de trastorno. El DSM-5 ubica los trastornos bipolares, tiene su propio capítulo. Esto significa que se considera una categoría distinta, separada a la depresión, porque tiene características únicas. De hecho, se ubica entre el punto medio entre los trastornos de estado de ánimo, como lo es la depresión, y el espectro de esquizofrenia, debido a la intensidad y variedad de sus síntomas. Vamos a encontrar el tipo 1, que es con manía severa, tipo 2 con depresión e hipomanía. Está ciclotimia, que son los altibajos más leves pero constantes, y otros tipos causados por sustancias, medicamentos o enfermedades. Conocer estas diferencias es el primer paso para poder indagar un diagnóstico o tratamiento que sea más preciso. El trastorno bipolar tipo 1 se define por una característica principal: que la persona ha vivido al menos un episodio de manía en su vida. Este episodio maniático es tan intenso que suele causar un deterioro grave en su funcionamiento diario. Y en muchos casos puede llegar a requerir la hospitalización. Según los criterios de diagnóstico, un episodio maniático dura al menos una semana y se manifiesta con un estado de ánimo excesivamente eufórico, o la persona se vuelve irritable, un aumento drástico de energía. También van a encontrar otros síntomas como creerse grandioso o dormir muy poco, llegar a hablar mucho, pero de una manera acelerada. Tomar decisiones que son rigurosas. Tomemos como ejemplo a Juan. Imaginemos Juan, 32 años, de repente duerme apenas 2 horas, se siente lleno de energía, habla sin parar, está convencido de que tiene poderes especiales y empieza a gastar todo su dinero en un negocio que es impulsivo. Su comportamiento es tan disruptivo que su familia busca ayuda y necesita ser hospitalizado. El trastorno bipolar tipo 2 se caracteriza por la presencia de episodios hipomaniáticos y episodios depresivos mayores, sin antecedentes de manía. La hipomanía es leve y no causa un deterioro grave, pero la depresión suele ser intensa y duradera. Está el caso de María, de 27 años, alterna periodos de mayor energía y sociabilidad con semanas de tristeza profunda. Tiene cansancio, pérdida de interés, sin haber presentado manía ni hospitalización. El trastorno ciclotímico es una forma leve pero persistente de un trastorno bipolar. No alcanza la intensidad de los episodios completos de manía, hipomanía o depresión mayor, pero los síntomas están siempre presentes. Es imaginar una montaña rusa emocional constante, pero con subidas y bajadas, que nunca llega a ser extrema. Este es el trastorno ciclotímico. Digamos que Andrés lleva años con cambios de humor frecuentes. Unas semanas está acelerado, otras bajoneado, pero nunca tan extremo como para tener un diagnóstico de bipolar 1 o 2. Es un vaivén constante de emociones. El trastorno bipolar inducido por sustancias o medicamentos se presenta cuando los síntomas maniáticos, hipomaniáticos o mixtos son consecuencia directa del consumo de sustancias o medicamentos.
como estimulantes o antidepresivos, o pueden ser hasta drogas psicoactivas. Tenemos como ejemplo a Camila, una mujer de 38 años, comenzó un tratamiento con dosis muy altas de cortisona. A la semana empezó a desarrollar síntomas como insomnio, euforia excesiva y se ha percibido de que esos síntomas empiezan a reducir al momento que se baja la dosis de medicamento. Bueno, en esta diapositiva vamos a hablar de un tipo de trastorno bipolar que no aparece porque sí, sino que está relacionado con otra condición médica. Es decir, que los cambios de ánimo no se explican únicamente desde lo psicológico, sino también tiene que ver con algo que está pasando en el cuerpo del paciente, como problemas neurológicos, hormonales o metabólicos. Por ejemplo, en el caso de Andrés vemos que hay cambios muy marcados en su comportamiento. Él deja de dormir, se irrita fácilmente, empieza a tener conductas riesgosas. Además, tiempo atrás ya había presentado un periodo de mucha tristeza, poca energía y dificultad para concentrarse. Todo esto nos hace pensar que no es algo reciente ni aislado y que es fundamental para evaluar si existe una causa médica detrás de estos síntomas, porque esto también influye directamente en el diagnóstico y en el tratamiento que se le pueda brindar. Bueno, en los factores diferenciales entre los trastornos bipolares vamos a ver lo importante que es entender que no todos los trastornos bipolares son iguales. Las principales diferencias están en la intensidad de los síntomas y también en cómo se presentan los episodios emocionales. Por ejemplo, no es lo mismo que una persona que tiene episodios de manía muy intensos que alguien que presenta hipomanía. También influye cuánto duran los síntomas, qué tanto afecta la vida diaria y si la persona logra o no seguir funcionando en el trabajo, en sus estudios o en relaciones. Además, hay que tener en cuenta si los síntomas están relacionados con el consumo de sustancias o con alguna enfermedad médica, y si el trastorno aparece por episodios específicos o se mantiene de forma más constante en el tiempo. Bueno, y en esta parte vamos a hablar de algo clave y es no confundir el trastorno bipolar con otros trastornos. Muchas veces puede parecerse a una depresión mayor o a trastornos de ansiedad o incluso al trastorno límite de la personalidad. También es importante diferenciarlo de los síntomas causados por el consumo de sustancias o del trastorno esquizoafectivo, ya que esos pueden compartir algunas características similares. Por eso, para llegar a un diagnóstico adecuado, es fundamental hacer una evaluación clínica completa y así revisar la historia de la persona a lo largo del tiempo, no solo lo que le esté pasando en un momento puntual. Bueno, cuando hablamos de las causas del trastorno bipolar, no podemos señalar solo una sola razón, sino que se entiende mejor desde un enfoque integrador, donde se combinan distintos factores biológicos, psicológicos y también sociales. Existe un componente genético importante, lo que significa que es más probable que aparezca si hay familiares cercanos que también lo padecen. A esto también se le suman factores como cambios en los neurotransmisores, el estrés, los eventos importantes de la vida o los problemas de sueño y el consumo de sustancias. Entonces, la combinación de estos dos elementos puede aumentar la vulnerabilidad de la persona y desarrollar el trastorno. Bueno, y vamos de últimas con el pronóstico, y es que el trastorno bipolar es una condición crónica, es decir, no se cura definitivamente, pero sí se puede controlar con un tratamiento adecuado que incluya medicación, psicoterapia y una buena adherencia al apoyo familiar. Muchas personas logran estabilizar emocionalmente sus sentimientos y pueden llevar una vida funcional. Lo más importante es que se tenga un seguimiento constante y no abandonar el tratamiento, incluso cuando la persona sienta que se siente mejor. Bueno, y para concluir, es importante entender que el trastorno bipolar no es una condición simple ni se presenta de la misma manera en todas las personas. Más bien es un trastorno complejo con distintas formas de manifestarse, por lo que se puede generalizar. Conocer sus síntomas, saber cómo se presenta y aprender a diferenciarlo de otros trastornos
es fundamental para poder identificarlo a tiempo. Un diagnóstico temprano y un tratamiento adecuado también van a permitir que se mejore significativamente la calidad de vida de la persona y así reducir el impacto que el trastorno tiene en el funcionamiento diario. Además, cuando hablamos del trastorno bipolar, en realidad nos referimos a un conjunto de trastornos con diferentes características y niveles de complejidad. Por eso siempre va a ser necesaria una valoración clínica completa y cuidadosa que permita ubicar a la persona dentro del subtipo correspondiente y también ofrecer un tratamiento más adecuado y ajustado a sus necesidades.